Vamos a ver en este video cómo se hace una línea de tiempo sin cometer errores. Y por otra parte, si existe el año cero en nuestras líneas de tiempo. En primer lugar, el primer paso que vamos a hacer es marcar en nuestras hojas, en nuestro material de trabajo, una línea recta. Yo acá puse un poco un rectángulo como para que se note mejor lo que quiero indicar, pero ustedes pueden marcar una línea recta y a esa línea recta le vamos a agregar dos flechas. En general, en las líneas de tiempo se indican estas dos flechas para indicar lo que continúa hacia atrás, hacia el pasado, o que la línea de tiempo podría continuar hacia el pasado, y la otra flecha que indica que la línea de tiempo podría continuar hacia adelante o incluso, bueno, hacia un futuro, digamos, ¿no? Entonces se traza la línea recta y estas dos flechas ya podemos pasar a un segundo paso en el cual vamos a marcar los dos años respecto de los cuales no tenemos dudas, diríamos. En primer lugar, obviamente el año actual, estamos en el año 2021, podemos marcar nuestra línea de tiempo y en este caso la línea de tiempo va a finalizar justamente en el año 2021. Pero obviamente si nosotros estamos en el año 2021, tenemos que tener en cuenta que este año se computa respecto de un acontecimiento determinado, con lo cual hubo un año 1, que en nuestro caso es el año en el cual nace nuestro Señor Jesucristo. El año 1 se lo toma como una bisagra, justamente como un acontecimiento que divide el tiempo en dos, y a partir del año 1 va a haber, vamos a computar el tiempo en lo que está después de Cristo, después del nacimiento de Cristo, y lo que estuvo antes del nacimiento de Cristo. ¿Por qué nosotros dividimos el tiempo a partir del año en el cual nace nuestro Señor Jesucristo y no elegimos un acontecimiento anterior que nos permita directamente arrancar la línea de tiempo en un acontecimiento más remoto? Bueno, el tema es que suele haber muy pocas certezas respecto de otros grandes acontecimientos que han ocurrido en el pasado. Obviamente no sabemos cuándo comenzó la vida en la Tierra, no sabemos cuándo aparece el ser humano actual en el planeta Tierra, no sabemos cuándo el hombre descubre la agricultura o cuándo el hombre inventa la escritura, con lo cual, ante la falta de certezas respecto de algún acontecimiento suficientemente importante como para empezar a computar el tiempo a partir de ese acontecimiento, se ha elegido en la cultura occidental o en la cultura cristiana, se ha elegido el año del nacimiento de Cristo a partir del cual poder computar el tiempo. eh, bueno, obviamente computando lo que está después de Cristo y lo que estuvo antes de Cristo. ¿Por qué yo puse año 1 y no puse año 0? Porque en realidad si nosotros buscamos líneas de tiempo, vamos a encontrar un montón de líneas de tiempo en las cuales está indicado el año 0. Por ejemplo, estas tres de arriba yo saqué, son recortes de imágenes sacadas de manuales escolares, que de hecho los tengo yo aquí en mi casa, y otros recortes de imágenes de líneas de tiempo sacadas de internet. Y en estos seis casos vemos que está indicado el año 0, ¿no? Acá está la Edad Antigua, la Edad Media y el año 0. Acá se habla de la de los metales y aparece el año 0. Acá también aparecen las edades de la historia y está marcado también el año 0 con el nacimiento de Jesucristo. Estas otras líneas sacadas de internet, aparece también el nacimiento de Jesucristo, año 0, el año 0 como parte de la antigua, el año 0 con el nacimiento de Jesucristo, etc. Bueno, esto está mal. Todas estas líneas de tiempo están mal. Muchas veces se comete el error de copiar recursos, una página de internet lo saca de otra, etc. Se van copiando líneas de tiempo y no se percatan que esas líneas de tiempo tienen errores, digamos, ¿no? Lo mismo en los manuales escolares, bueno, muchas veces un manual copia otro, etcétera, y copian sin percatar este error, digamos, ¿no? Yo puse estas pequeñas imágenes, obviamente, porque, como dice el refrán, se dice el pecado pero no el pecador, así que no quería mostrar las líneas enteras, diríamos, ¿no? Pero bueno, están mal las líneas de tiempo. En realidad en nuestro calendario no existe el año cero, ¿no? El año cero no existe en el calendario gregoriano, que es el nuestro, ni tampoco en el juliano. El año 1 antes de Cristo precede inmediatamente al año 1 después de Cristo. Es decir, que después del 31 de diciembre del año 1 antes de Cristo, comenzó inmediatamente el 1 de enero del año 1 después de Cristo. Acá en este gráfico yo puse los dos años, el año 1 antes de Cristo y el año 1 después de Cristo. Obviamente que habría que dividirlo en 365 días a cada uno de estos años. El último día del año 1 antes de Cristo, que es el 31 de diciembre,
ese día, a las 11:59 o a las 12 de la noche, se pasa inmediatamente al 1 de enero del año 1 después de Cristo. Es decir, entre estos 2 años no hay un año cero en el medio, no existe el año cero. Con lo cual todas estas líneas de tiempo en realidad están mal. En lugar de decir año 0 deberían decir año 1. Bien, volviendo a nuestra línea de tiempo, entonces a partir del año 1 nosotros computamos el tiempo, dividimos el tiempo en dos, lo que va a estar después de Cristo y lo que va a estar antes de Cristo. Otra forma también de computarlo es antes del presente, antes de la actualidad, es decir, tomar el año 2021 como base, el 2021, el día de mañana, el 2025, el 2030 o el que sea, tomar el año actual como base y a partir de ahí empezar a computar, a contar para atrás hasta llegar al acontecimiento que nosotros querramos mencionar, ¿no? Esta forma es, obviamente, no computamos antes de Cristo o después de Cristo, sino antes del presente o antes de la actualidad. Veamos un ejemplo. La Gran Pirámide de Keops se terminó de construir en el año 2570 a.C. Claro, acá empezamos a computar desde el año 1, por eso computamos 2570 años antes de Cristo. La otra forma de computarlo es antes del presente. En este caso vamos a decir que la Gran Pirámide de Keops se terminó de construir en el año 4591 antes del presente. ¿Por qué 4591? Porque sumamos los 2570 años antes de Cristo, este tramo, desde que se terminó de construir la pirámide hasta el año 1, eran 2570 años, y a eso le sumamos los 2021 años que hay desde el año 1 hasta el año 2021. Con lo cual, esta suma, 2570 a.C. más 2021 después de Cristo, daría 4591 años antes del presente. Antes del presente fueron unos 4591 años, ¿no? Con lo cual, cualquier acontecimiento del pasado lo podemos computar antes de Cristo o después de Cristo, o lo podemos computar directamente antes del presente. Por ejemplo, si uno hablara de el año en el cual Colón llega a América, 1492 después de Cristo, estaría más o menos por acá. También uno podría contar 500 y pico años antes del presente Colón llega a América, por ejemplo. Son dos formas perfectamente válidas para computar el tiempo. Bueno, volviendo a la línea de tiempo, nosotros si ya la dejamos limpia, diríamos despejada, solamente hemos marcado el año 1, el 2021, y estas dos formas de computar el tiempo, antes de Cristo y después de Cristo, o antes del presente, ya estamos preparados como para empezar a indicar gráficamente las cosas que necesitamos o que queremos marcar en nuestra línea de tiempo, ¿no? Por ejemplo, yo acá puse, bueno, el tercer paso obviamente es completar la línea. Yo acá puse, por ejemplo, las edades de la historia. Marqué con verde la edad antigua, que es la más larga, obviamente. Comienza más o menos en el año 3200, 3500 años antes de Cristo, con la invención de la escritura, y finaliza en el año 476 con la caída de Roma o la caída del Imperio Romano de Occidente. Con este mismo acontecimiento y este mismo año comienza la Edad Media, marcada en amarillo, que finaliza con la caída de Constantinopla o la caída del Imperio Romano de Oriente en 1453. Ahí comienza también entonces la Edad Moderna, indicada con rojo, que finaliza en 1789 con la Revolución Francesa, y con ese mismo acontecimiento y ese mismo año comienza la Edad Contemporánea, que continúa hasta la actualidad. Otra cosa que podríamos hacer, bueno, es marcar distintos acontecimientos. Uno puede marcar cualquier cosa en una línea de tiempo. La idea de la línea de tiempo es justamente marcar de forma visual, gráfica, distintos acontecimientos importantes que uno esté estudiando, analizando, etc., ¿no? Bueno, yo en este caso, por ejemplo, puse algunos ejemplos de grandes construcciones que ha hecho el ser humano, o acontecimientos importantes referidos a grandes edificios o grandes construcciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, puse, la pirámide de Keops en el 2570 se termina de construir, la Gran Muralla China se empieza a construir en el siglo V a.C., en el año 70 después de Cristo se produce la destrucción del Templo de Jerusalén, o en el año 80, por ejemplo, se construye el Coliseo Romano, se termina de construir el Coliseo Romano, y después en la Edad Media, bueno, puse en el año 1345 se termina de construir la Catedral Notre Dame de París. Acá puse en estos acontecimientos que están bastante cerca unos de otros, el año 1, el 70 y el 80, para que no se confundan, no queden superpuestos y después no haya dudas respecto de
de qué acontecimiento estaba marcado, qué año estaba indicado. Lo fui alternando. El año 1 lo puse abajo, el 70 lo puse arriba, el 80 lo puse abajo, y uno puede ir alternando arriba y abajo distintos años como para que no quede todo amontonado, todo junto y después confundido, obviamente. Y a su vez también uno podría ir poniendo de un lado o del otro los años y los acontecimientos, ¿no? La idea es que obviamente la línea de tiempo siempre sea lo más grande posible y que los acontecimientos queden despejados, como para que después uno pueda fácilmente ubicar qué hecho se corresponde con qué año, digamos, ¿no? Bueno, obviamente que uno puede en la línea de tiempo también poner toda clase de acontecimientos o de secuencias o de procesos y demás, ¿no? Bueno, si les gustó el video, se pueden suscribir al canal, le pueden dar un like o pueden compartirlo con quien crean que le pueda llegar a interesar el video. Muchas gracias, nos vemos en otra oportunidad.